placer recibir acá a nuestra amiga y frecuente visitante de este programa, Rosario Espinal, quien ustedes saben es politóloga, profesora, investigadora. Yo decía ahorita una de las más connotadas investigadoras y analista política de la República Dominicana. Y es un lujo tenerla aquí hoy, después de un día tan agitado como el de ayer, con repleto de noticias políticas y sociales. Por un lado, lo de la Junta Central Electoral, por otro lado, el nuevo curso de la crisis interna del Partido de la Liberación Dominicana, el juicio de Odebrecht que ha sido fijado. Bueno, vamos a oír versiones y opiniones autorizadas de Rosario Espinal sobre estos acontecimientos. Lo de la Junta, comencemos por ahí. ¿Cómo interpreta esta decisión de la Junta Central Electoral, que a muchos lo agarró asando batata, de prohibir la campaña electoral a destiempo? Me parece muy buena. Me parece muy, muy buena la resolución. Yo sé que se van a quejar o ya comenzaron a quejarse, que si hay que permitirlo, que si no hay que permitirlo, pero si ayer el día estuvo cargado de noticias, muchos y muchos días, en los próximos 2 años, o casi 2 años, bueno, faltan menos de 2 años para las elecciones, ya un poco menos, van a estar cargados de noticias. Aquí se aproxima un proceso electoral altamente conflictivo. Entonces, la Junta Central Electoral, dado que los políticos, los partidos y los representantes en el Congreso no se han podido poner de acuerdo para hacer una nueva ley electoral y para hacer una ley de partidos, entonces la Junta Central Electoral tiene que usar los mecanismos que tenga para regular esto, porque si aquí se lanzan todos los candidatos en campaña, porque primero sale uno y la semana siguiente va a salir el otro y el otro y el otro, entonces va a estar el país lleno de proselitismo político en las calles, que es lo que ha regulado la Junta Central Electoral, o es lo que ha hecho, digamos, regulado hasta cierto punto, porque la Junta no tiene una capacidad ni un mandato para poder perseguir a quienes no cumplan con ese mandato. Entonces, pero puede auxiliarse de la policía. Claro, puede auxiliarse, pero aquí no hay tradición de que la Junta Central Electoral use su poder al máximo. Entonces, yo pienso que esta resolución lo que envía es una señal, con la esperanza, supongo yo, de parte de la Junta, de que los partidos acojan y los candidatos acojan este llamado. Ahora, vamos a ver si la Junta sigue dando pasos y realmente hace que eso se cumpla, o si las autoridades, como dice el Ministerio de Interior y Policía, o los alcaldes, realmente toman esta resolución y la llevan a cabo. Porque aquí el país no puede pasarse 2 años en un proselitismo político abierto. Los precandidatos tienen absoluto derecho a reunirse con grupos barriales, empresariales, profesionales, con que ir a los medios de comunicación a hablar. Pero en sitios cerrados, o sea, no tiene que ser en caravana, Exacto. No tienen que alterar el orden público, exactamente, vamos a decir. En sitios cerrados, porque las caravanas o todas las manifestaciones públicas regulares tienen que ser dentro del periodo de campaña. Sí. O sea, no pueden ser fuera del periodo de campaña, porque si no, entonces vamos a tener campaña electoral totalmente. Ahora, si los partidos quieren que aquí se viva permanentemente en un proselitismo público en las calles, que aprueben una nueva ley electoral y que aprueben una ley de partido que diga que aquí no hay restricción absoluta para el proselitismo político público. Ellos lo pueden hacer, ellos son los que tienen el poder. A propósito de eso, se está diciendo, y lo ha dicho el diputado, representante del Frente Amplio, pero que a la vez es miembro de la comisión de la Cámara de Diputados, que parece ser que ya la gente que representa al presidente Danilo Medina tiene los votos para pasar la ley de la ley de partido. ¿Qué usted cree? O sea,
pasarlo así, sin discutir su contenido, solamente con el punto de que si las primarias van a ser abiertas o van a Es ser que ellos, cerradas. no, porque los legisladores conocen el contenido. Claro, Ellos lo conocen conocen. el contenido. ¿Qué ley van ellos a pasar? Van a pasar una ley sumamente flexible en el financiamiento, porque ellos no se van a poner... Pero ¿para qué entonces va a servir la ley? ¿Para qué va a servir? Yo nunca he tenido mucha esperanza en la ley. O sea, Porque para tener una ley anodina, una ley que no va a regular realmente nada, pero que no tengamos ley entonces. bueno, que aprueben algo. Vamos a ver lo que Claro. aprueban. Que aprueben algo mínimamente decente. Es lo que yo esperaría. Mínimamente decente, así mismo. Mínimamente decente. Que aprueben una ley mínimamente decente, porque yo no tengo esperanza de que los legisladores y sus partidos van a aprobar una ley con fuertes controles al financiamiento, porque ellos no quieren eso, nunca lo han querido, ni antes, ni ahora, ni mañana. Así Entonces, ese va a ser un problema serio. Y ellos se han concentrado en el debate sobre las Han primarias. distraído la atención sobre eso. Bueno, en parte es distracción y en parte no, porque hay una lucha de poder. Y hay tipos de primarias que benefician a unos y hay tipos de primarias que benefician a otros. Entonces, ellos tienen unas diferencias reales en su competencia Claro que sí. por el poder. Pero yo espero que aprueben algo. Supongo que si la ley establece que habrá un menú de opciones para el tipo de primarias, será muy difícil que una mayoría se oponga, porque realmente le está dando a los partidos suficiente poder Para que decidan para sobre su decidir destino. qué tipo de primarias Claro. quieren. El otro tema que tiene que ver con la ley de partido es el de lo de la equidad en cuanto al uso de los medios masivos de comunicación. Antes las campañas electorales se hacían en las calles principalmente, como en grandes manifestaciones, demostraciones de fuerza, pero hoy en día se hacen principalmente a través de los medios de comunicación. Y hay que recordar que en la campaña electoral pasada, la publicidad en los medios de comunicación que manejaron los partidos políticos llegó a más de 15 mil millones de pesos, solo en publicidad, sin incluir las intervenciones No, y la campaña y la encubierta. inequidad, porque fue avasallante para una determinada fuerza, para la Entonces, oficialista. El proyecto planteaba regular eso. Mire, los dos puntos centrales, fuera de todo lo que ha pasado con las primarias, pero los dos puntos centrales son financiamiento y regulación de la propaganda política. Y se relacionan. Porque si tú tienes más Claro. dinero, tú quieres menos regulación en la propaganda política, porque tú tienes más dinero para pagar publicidad televisiva, radial, en periódicos, en lo que sea. Entonces, ahí yo no tengo muchísimas esperanzas, porque ni los políticos ni el sector privado quieren tantos controles, porque los medios de comunicación no quieren muchos controles. Los medios de comunicación ganan mucho dinero, los comunicadores ganan mucho dinero en época electoral. Entonces, todo ese sector no quiere mucha regulación. Y del lado del financiamiento, los donantes tampoco quieren mucha regulación, porque regular el financiamiento significa decir quién donó, nombre, número de cédula y cuánto dio. Entonces, los donantes no quieren que eso esté público. Y esa es la única forma de que se sepa quién está donando a los partidos. Si no es así, no se sabe. Todo lo demás es un jueguito de si los partidos pueden recibir tanto por ciento de los votos que sacaron. Todo eso son jueguitos matemáticos. Pero el centro de la regulación del financiamiento tiene que ver con que los partidos den cuenta de quién en el sector privado le dio Aporta. dinero y cuánto le dieron. Eso es fundamental. Entonces, eso es muy difícil porque ahí están unidos partidos y donantes con que no se regulen. Y en cuanto a la propaganda, están unidos partidos y medios de comunicación. Entonces, los que salen en desventaja en ese sentido, indiscutiblemente, son los partidos pequeños, porque tienen menos capacidad de recaudación y, por tanto, menos capacidad de propaganda. De publicidad paga. Exactamente. Así Sí. es. Bueno, y en el pues, proyecto de ley que es de aprobarse, en el hipotético caso que se aprobara, está consignado que hasta las empresas extranjeras tienen derecho a financiar campañas. Entonces estamos legitimando
lo que hizo aquí Odebrecht. Bueno, realmente en la ley electoral actual no se permite No se permite. el financiamiento. Pero hay Sí, una- pero, si en el- si en pero la nueva- ellos pretenden que ahora sí. Claro, si que en la esté nueva consignado. lo ponen, entonces ya estarían En el proyecto original no legitimando está tampoco. No. Pero la comisión bicameral que estudió el proyecto y que ya tenía un consenso en muchísimas cosas, sí se había puesto de acuerdo en eso. Y aquí en este mismo programa que hicimos un debate con los voceros de los partidos, ellos lo defendieron y dijeron que sectores de estas empresas multinacionales que tienen inversión en el país fueron al Congreso. O sea, estaban abogando porque Claro, la hubiese equidad. justificación que ellos plantearían Que hay es que equidad. si son empresas extranjeras pero están radicadas aquí, sí. entonces tienen El mismo. derecho. Pero tú te imaginas que estén peleando por dar dinero. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Bueno, significa que los políticos están desesperados por captar recursos, significa que el problema del financiamiento aquí de las campañas no se refiere solo a los partidos como entidades, es que aquí los candidatos todos se lanzan a la calle a buscar dinero y a gastar dinero. En las últimas elecciones habían algo más de 24,000 candidatos para ocupar 4,100 y algo posiciones que habían disponibles. O sea, que cuando vemos era en promedio 6 candidatos por posición. La mayoría de esos candidatos saben que no iban a ganar, que no iban para ningún lugar, pero ellos se tiran como quiera. Entonces, y se proyectan y negocian. se proyectan, negocian, consiguen dinero, unos mucho, otros un poco, pero bueno, ellos están en el activismo. Entonces, la política es una fuente de poder y es una fuente de entretenimiento. Ser un candidatito de algún partidito que uno dice, pero no hay posibilidad de ganar, la posibilidad de ganar es cero. Pero bueno, ellos se divierten, se entretienen. Y se enriquecen. Y algunos dicen- Eso no se enriquecen tantísimo porque no le van a dar tanto, pero por lo menos recaudan un poco. Entonces, las elecciones, miren, la democracia no necesita tantos partidos. La democracia no necesita 26, 30 partidos registrados en la Junta Central Electoral. El que quiere argumentar que se necesitan todos esos partidos para que haya democracia está totalmente equivocado. La democracia necesita 2 o 3 partidos fuertes que convoquen a la ciudadanía, que sean competitivos y que tengan posibilidad de ganar. Porque en República Dominicana no hacemos nada con esa cantidad de partiditos registrados en la Junta Central Electoral, cuando el sistema político ha devenido en un sistema, o el sistema de partidos ha devenido en un sistema no competitivo electoralmente. El PLD ha ganado todas las elecciones desde el 2004 hasta el 2016, todas, 12 años. Ganando todas las elecciones. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí no hay competitividad partidaria. Y no hay competitividad partidaria. Yo sé que la respuesta más común que uno escucha es porque el PLD desbarató a todo el mundo. Pero bueno, el PLD ha puesto su grano de arena, eso es verdad. Pero los partidos se desbaratan no porque vino alguien de fuera a desbaratarlo, sino porque adentro había un problema. Y el problema adentro de los partidos que ya se han fragmentado todos, porque el único que no se ha dividido formalmente es el PLD, todos esos partidos se han fragmentado por una lucha de poder, por acceso a los recursos, ya sea para mantenerse con posiciones públicas, ya sea para negociar candidaturas en el partido, sea caso PLD, sea caso del partido de oposición. Entonces aquí ha habido una desestructuración del sistema partidario y tantos partidos no aportan nada al proceso democrático. A propósito de ese panorama que presenta, cierto que el PLD ha sido exitoso en mantener su unidad interna dentro de la diversidad, porque no siempre han tenido confrontaciones, divergencias internas. Sin embargo, no se ha dividido el PLD de manera significativa. Ahora está en una situación distinta. Sus problemas internos los discutían internamente. Ahora se están ventilando en la opinión pública y uno ve posiciones casi antagónicas dentro de los PLDistas. En estos momentos algunos temen, pronostican que caminan hacia un desenlace similar a lo que han tenido otros partidos políticos. ¿Cómo ve esta crisis interna del Partido de la Liberación Dominicana que implica también a la población? Porque fíjate que uno de los elementos en disputa es la corrupción. Parece que el PLD
que exhibía también, se hartaba de exhibir una imagen pública, ellos le llamaban diáfana, ahora no es tan diáfana, ni es tanto al servicio del pueblo como planteaba Bosch en su principio. ¿Qué piensa de esta crisis del Partido de la Liberación Dominicana? Bueno, el PLD ha perdido, digamos, ¿Está en crisis o no está en crisis el PLD? Claro que sí. O sea, el PLD ha perdido o está perdiendo sus dos características fundamentales que ellos promovieron como su identidad. Una, que no era un partido corrupto, y ya sobran los espectáculos de corrupción. El propio PLD ha tenido que sancionar gente. O sea, ya no hay forma de que el PLD diga que no es un partido corrupto. O sea, ya esa identidad la perdió, porque ellos promovieron esa idea de que no eran un partido corrupto y que iban al poder a servir al partido y al pueblo y no sé qué. Entonces, eso lo perdió. Y el otro elemento que era esencial en su identidad partidaria era su unidad. Y disciplina. Su unidad y su disciplina. Una disciplina forjada por los círculos de estudios de Bosch, donde aprendían a entender de qué se trataba el partido y a discutir y qué era el internamente. centralismo democrático. Exacto. Entonces, regulaba un centralismo democrático donde había una autoridad máxima, en este caso el comité político, desde donde emanaban las grandes decisiones, las grandes e inteligentes decisiones que guiaban el partido por un camino de la unidad. Eso ya se va perdiendo. Lo de la corrupción lo perdieron, de que no eran corruptos, ya eso está perdido. Perdieron la virginidad, totalmente. Exactamente. Nosotros tuvimos aquí en esta misma semana a un miembro del comité político, el ministro de Cultura, y él decía que no hay ninguna crisis, que hay divergencia, pero no hay crisis en ese partido. Todavía hay gente en el PLD que se resiste a admitir que hay un problema. Bueno, cada quien puede decir lo que quiera. Sí. Y la palabra crisis también se usa de muchas maneras y para referirse a diferente magnitud. No necesariamente hay que usar la palabra crisis. Ahora, de que el PLD enfrenta un grave problema, cuando un partido pierde su identidad, cuando una persona pierde su identidad, cuando tú eres conocido por ser una persona honesta, por ejemplo, y de repente se descubre que tú no lo eres, va a haber una reacción de tus vecinos, de tus amistades, de las personas que te conocen, familiares, o sea, porque la identidad de uno está definido por características específicas. Entonces, esas han sido las dos características del PLD. Entonces, el PLD perdió ya esa, como tú decías, virginidad de que no era un partido corrupto, porque ya son demasiados los casos que han explotado. Y esa otra parte de su identidad, que era un partido de centralismo democrático, disciplinado, organizado, que resolvía sus problemas internos sin hacer ruido hacia afuera. Bueno, ya los ruidos hacia afuera son bastantes. Entonces ya va perdiendo también esa identidad. Que al final resuelvan de alguna manera la tensión que hay entre el leonelismo y el danilismo está por verse. Yo creo que ni ellos saben si lo van a poder resolver, porque ellos están pasando por un proceso de tanta tensión que ahí es difícil que logren un acuerdo. Bueno, y la medida de Reinaldo Pared, presidente del Senado y secretario general del PLD, de suspender provisionalmente, como dijo, a Víctor Díaz Rúa, secretario de Finanzas, y Félix Bautista, de Organización, habrá que ver cuál será el impacto. Bueno, es que ahí, cuando uno ve el debate que se ha dado con respecto a eso, es que no se le puede hacer a uno, porque entonces hay que hacer los otros. Que es el argumento típico para que aquí nunca se haga nada. Sí. ¿Por qué? Porque los reformistas se quedaron todos siendo, todo con expediente, o sea, muchos reformistas se quedaron. Empezando con los trujillistas. Bueno, para no irnos a Trujillo, porque en el caso de Trujillo, él era el corrupto. O sea, en el trujillismo no podía haber muchos corruptos porque el corrupto era Trujillo y su familia y quien él decidiera que fuera corrupto. Es más, si él quería hacerte corrupta a ti, él hacía algo para corromperte. O sea, Trujillo decidía quién era corrupto. Esa es la característica del trujillismo. Balaguer usó otra estrategia. Balaguer dijo, yo no soy corrupto, corrupto es todo el mundo por acá. La corrupción se para en la puerta de mi despacho. O sea, Balaguer define una identidad como
esto está todo podrido, aquí hay muchos corruptos, los seguidores míos lo son, pero yo no lo soy. Pero Y ese es el mal necesario. Pero parecía haber límites cuando va la guerra. No, o sea, no. Lo que pasa es que a uno se le olvidan las cosas. Sí, La sí, sociedad sí, dominicana era más pequeña. Claro. Las personas que accedían al poder eran menos. Sí. No, en la época de Balaguer hubo mucha corrupción. Entonces, Pero la respuesta... la corrupción vacía. Entonces siempre, bueno, no se le puede hacer nada a Pedro porque Juan fue corrupto y Alberto Sí, fue vale corrupto y mucho consuelo de fulanito. tonto. Entonces nunca Vale se va a mucho hacer consuelo de nada tonto. aquí. Pero la respuesta que ha dado el secretario general del Partido de la Liberación Dominicana ante esa crítica de que de algunos PLDistas de que fue unilateral, fue parcial la sanción, él ha dicho, yo tengo facultad para actuar frente a los miembros del comité político, no así para la gente de otros organismos. Entonces uno se pregunta, los que estamos de fuera, ¿verdad?, observando de fuera, ¿cómo es posible que tú tengas facultad para sancionar a un grande y no puedas tener la misma facultad para sancionar a un pequeño? Porque hay gente inclusive que está preso por delitos de corrupción, un caso, el caso de la ONSA, el director de la ONSA, pero hay otros delitos comunes como la acusación de violación. Mira, en los países con un mínimo de decencia política, y este no cabe ahí. No, eso no se permite. Los políticos cuando se ven envueltos en un escándalo, ya sea de corrupción o ya sea personal, como una acusación de un incesto o algo así, renuncian. De una vez. Pero fíjate, en España un hombre que lo acababan de nombrar y lo acusaron de haber tenido un antecedente penal, un ministro de Deporte y Cultura en España. Y a la semana renunció. De una vez Sí, renuncia. Una semana y renunció. El expresidente de ese mismo país, destituido como presidente, pone su cargo de una vez a la... Claro, aquí no, aquí el valor de los políticos se evalúa en función de cuánto aguantan, sin renunciar, ocupando sus cargos, a pesar de todas las acusaciones que se le han hecho y donde hay evidencia según el Ministerio Público. Rosario. No lo destituyen y ellos no renuncian. Porque hay gente que no está condenada en los tribunales, pero sí está condenada en el Tribunal del Pueblo, a quienes se le ha acusado de corrupción. El pueblo hace rato que ha condenado a mucha gente, ¿verdad que sí? El pueblo ha condenado a muchísima gente. Pero los políticos en el poder o los gobernantes no actúan frente a ese tipo de... y después dicen que... No actúan porque una de las características de la política dominicana es el alto nivel de compactación de las élites políticas y de la económica también, en cuanto a permitir la corrupción, porque hay grandes beneficiarios de la corrupción. Entonces, aquí hay un alto nivel, aquí realmente uno se pone a mirar, ¿y desde dónde va a salir una fuerza ética para enfrentar este monstruo que es la corrupción en este país? Y uno no encuentra, porque hay países donde, si uno ve la historia, digamos, de la modernidad, del desarrollo de los países capitalistas, etcétera, uno se da cuenta que hubo una burguesía que surgió y consideró que tenía que obligar a los políticos a desentar el juego económico y el juego político, porque si no, ellos no podían prosperar. Aquí eso no se da. Sí, el movimiento Marcha Verde, que tiene su aspiración de contener esa corrupción, de constituirse en un movimiento ciudadano, bueno, de hecho lo es. ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo valora con sus claros y sus oscuridades? Mira, yo creo que el evento más trágico que ha pasado aquí en los últimos tiempos no es Odebrecht, porque Odebrecht lo único que hace es que es una red internacional de mafia. Ni ninguno de esos otros casos. Lo más lamentable es que el movimiento Marcha Verde se desinflara. Que el movimiento Marcha Verde, que de enero a julio de 2017 logró llevar espontáneamente mucha gente a las calles de clase media, no pueda hoy ser el doble de grande o el triple de grande, o por lo menos tan grande como lo fue en ese periodo.
yo sé que el que me está viendo en este momento de Marcha Verde Y vestida de verde. va a pensar que yo estoy siendo exagerada en mi juicio. Pero yo lo he venido diciendo de una manera u otra, y es que dirigir un movimiento social es muy complejo. No es algo, uno no se puede emborrachar y pensar, yo estoy a la esquina de tomar el poder, yo puedo enfrentar el Estado en su totalidad, porque el Estado es muy fuerte. Cualquier Estado, cualquiera, democrático, autoritario, partido A, partido B, lo controle, el Estado es muy fuerte. Y los movimientos sociales necesitan convocar gente, necesitan números y necesitan ser sistemáticos y saber que su lucha es larga. Entonces yo pienso que hay varios factores, supongo que no hay tiempo porque no era el análisis de Marcha Verde, el propósito de este programa, pero se necesita una reflexión, porque no se hace nada con decir, oh, no, aquí no ha pasado nada, Marcha Verde está igualita que en el año 2017. No, yo recuerdo que yo dije, Marcha Verde tiene hasta marzo del 2018. Si a marzo del 2018 Marcha Verde muestra sostenibilidad y fuerza, se convertirá en un movimiento transformador. Si a marzo del 2018 Marcha Verde se encuentra desinflándose, va a perder su posibilidad porque el proceso político partidario opaca. En la República Dominicana hay una relación inversa entre movimiento social y movimiento electoral. El movimiento electoral tiende a opacar los grandes movimientos sociales, porque entonces entran los políticos con toda su fuerza a definir el espacio político. Entonces los movimientos sociales pierden relevancia, o si se mantienen de manera, digamos, muy dispersa. Porque claro, pueden hacer protesta aquí, protesta allá, pero pierden la capacidad de articulación de acción. Entonces, yo creo que ya entramos en un proceso electoral y por eso la Junta tuvo que emitir su resolución ayer para calmar las cosas, porque ya los partidos comienzan a definir todo el sistema electoral. Hoy en día, a mí no me preguntan sobre la Marcha Verde, hoy en día a mí me preguntan, ¿y qué va a pasar en el 2020? ¿Y qué va a pasar en el PLD? ¿Y quién va a ser el candidato de tal partido? Y, o sea, lo que ocupa, digamos, la psiquis política de los dominicanos ya es qué partido tiene probabilidad, dónde se van a dar los conflictos, dónde se va a dar la unidad, a quién tú apuestas en esta carrera de caballos que son las elecciones. Pero el tema de la corrupción sigue dominando la escena nacional. Ah, claro. Y el debate está ahí. Ahora Y la institucionalidad. viene el juicio contra los acusados, el expediente que envió la Procuraduría a la Suprema Corte de Justicia. La respuesta frente a lo que está pasando en materia de corrupción, la voz cantante parece que lo lleva todavía el movimiento verde, los voceros de ese movimiento cívico, no los partidos políticos. No estamos de acuerdo. ¿Y qué pasa entonces? Porque los partidos políticos han sido incapaces de dar una respuesta adecuada proponiendo soluciones verdaderas, ¿verdad? O viables ante esto que parece que es un cáncer que está afectando la vida de la democracia dominicana. Y junto con eso que planteaba Alberto, la desconfianza de la ciudadanía ante la justicia dominicana, ante las instituciones. Indiscutiblemente que Marcha Verde es quien sigue y va a seguir planteando la anticorrupción. Los partidos de ahora en adelante se van a interesar, incluso los partidos de oposición. Los partidos de oposición estuvieron temporalmente, oportunísticamente, metidos en Marcha Verde, pero su objetivo no era realmente enfrentar la corrupción. Incluso yo lo dije varias veces en su momento. Yo dije, Marcha Verde tiene el opositor natural, el gobierno, pero eso lo sabemos. Eso no hay que hacer ningún esfuerzo para saberlo. Todo el mundo estaba de acuerdo con Marcha Verde. Pero el otro problema que tiene Marcha Verde son los partidos de oposición, porque los partidos de oposición que están metidos en Marcha Verde lo hacen de manera oportunista y aún más, los partidos de oposición no quieren que Marcha Verde prospere, porque si Marcha Verde prospera, Marcha Verde se convertirá en un competidor de los partidos de oposición, aún se quede siendo movimiento social.
Y eso no querían los partidos de oposición. Entonces Marcha Verde era como un sándwich, vamos a decir, por un lado el gobierno, por otro lado los partidos de oposición que aunque participaban y hablaban y apoyaban, realmente su interés no era que Marcha Verde prosperara, porque lo veían como un competidor de ellos. Entonces, sí, Marcha Verde está ahí. Lo que pasa es que Marcha Verde hace ya meses que no puede dar muestras de que tiene el músculo político que tuvo de enero a julio del año 2017. Y si un movimiento social no muestra el músculo, que no quiere decir hacer un campamentito acá o hacer un campamentito allá, esas son manifestaciones, vamos a decir, minúsculas, simbólicas. Yo estoy hablando de lo que es el músculo, que significa, como lo hizo Marcha Verde de enero a julio, movilizarte miles y miles de personas que te marchaban por las calles de Santo Domingo o de Santiago o de otras ciudades del país. Ese músculo es fundamental para tú enfrentar la corrupción. Sí, se nos acabó el tiempo, Rosario Espinal, pero antes, brevemente, ¿qué espera de la justicia en el caso de Brecht? Brevemente. Qué difícil. Es una pregunta difícil, la verdad. Es una pregunta difícil. Yo, si te digo la verdad, te voy a responder con la verdad porque eso es lo que siempre hago. Yo no tengo muchísimas esperanzas. Ahora, que yo diga eso no quiere decir que uno no luche. Cada quien desde su posición tiene que luchar porque aquí se haga justicia. Aquí hay demasiada injusticia acumulada, es demasiada injusticia acumulada y no se va a poder hacer toda la justicia al mismo tiempo, porque no se puede hacer toda la justicia al mismo tiempo en un país donde hay tanta injusticia acumulada. Entonces, por algún lugar hay que comenzar. ¿Por qué Odebrecht está ahí todavía? Porque es una red internacional de corrupción. En la República Dominicana, si ustedes ven los casos que realmente han ocupado la atención, son de dos tipos. Un tipo de caso es porque son parte de una red internacional. Entonces, de fuera vienen datos y de fuera viene una presión. El otro tipo de casos que digamos que se han convertido en escándalos son aquellos donde ha habido muertos. Porque los muertos es más difícil engavetarlos. Si pudieran también lo engavetan, pero los muertos es un poquito más difícil engavetarlos de una vez, como el caso de la onza. Pero no se ha podido con el CEA, con 3 muertos que ya van a cumplir un año. Pero bueno, son escándalos mayores cuando son red internacional de corrupción o cuando hay muertos. Fuera de ahí, todos los otros casos de corrupción pasan sin pena ni gloria en este país. Y ese es el tipo de corrupción que ha habido aquí históricamente. Lo que hay de novedad, y esto es importante, lo que hay de novedad en los últimos 2 años es que los escándalos de corrupción vienen de red internacional de corrupción y la información, mucha de ella viene de fuera y no la pueden esconder tan fácil también aquí. Otro ejemplo. Sí. Por ahí no ha pasado nada. Eso lo han dejado que siga y que siga. No, y yo creo que eso es lo que van a hacer con Odebrecht, probablemente. Vamos a ver, esperemos que no. Pero solamente cuando son red internacional o cuando hay muertos de por medio, se le da un poco de seguimiento, pues hay acusados formales, se inician juicios, hay presos, o sea, porque es solamente así. Pero tú no crees, Rosario, que en la sociedad dominicana sigue creciendo la conciencia de que gran parte de los problemas que tenemos tiene que ver con el manejo que se hace de los recursos públicos, la corrupción, y que eso tiene que cambiar, de que está creciendo la conciencia de que la impunidad ha llegado a extremos y que eso tiene que cambiar? Yo creo que la ciudadanía comprende muy bien que aquí hay mucha corrupción, y no de ahora. Las encuestas de cultura política lo demuestran, desde los años 90, cuando uno le pregunta a la gente, ¿considera usted que la corrupción es un problema grave en la República Dominicana, sí o no? La inmensa mayoría te dice que es un problema grave, siempre. O sea, la ciudadanía tiene conciencia de que la corrupción es un problema grave. La ciudadanía, ya por los escándalos grandes que se han presentado, ha adquirido mayor conciencia del problema de la corrupción. Hasta ahí estamos de acuerdo.
¿cuán dispuesta está la ciudadanía? Pero la ciudadanía no también ha tenido una mayor participación ahora en la lucha contra la corrupción que la que tenía. En Marcha o sea, Verde. Sí. Sí, en Marcha Verde. O sea, en Marcha Verde se vio una clase media, que es a quien más le preocupa el tema, una clase media movilizada, indiscutiblemente. A la clase media le molesta muchísimo la corrupción. Entonces, Somos los que pagamos impuestos. sobre todo a la clase media que no está totalmente vinculada porque Al Estado, hay un segmento de la clase media que se beneficia de la Claro, corrupción. Entonces el segmento de clase media que no se beneficia de la corrupción está molesta. Entonces en ese segmento yo creo que ha crecido y de ahí que se lanzara a las calles con las convocatorias de Marcha Verde. O sea, es eso, es esa frustración, ese descontento, ese ver que paga impuestos, que no recibe servicios, que están trabajando y entonces ver a esta gente que de repente no tenía un centavo y ahora son millonarios. Eso le molesta mucho a la clase media. Entonces esa clase media se lanzó a la calle. Por eso yo decía que lo más trágico que ha pasado aquí no son los escándalos de corrupción, sino que ese movimiento social no se haya podido sostener con el músculo que tuvo de enero a julio de 2017, porque aquí se necesitaba eso. Aquí no hay oposición partidaria, aquí hay líderes de oposición que se encompañan con el poder o que se beneficiaron antes o que aspiran a beneficiarse ahora o que se siguen beneficiando ahora. Realmente aquí no hay una fuerza opositora. Pero a los líderes políticos que plantean una posición más firme frente al tema de la corrupción, como es el caso de Guillermo Moreno, la ciudadanía no le ha dado todo el respaldo que merecería. Porque Guillermo Moreno lo ha planteado muy claro. Sí, y tal vez es el que más. Es el que más. Es el que más y es el que, digamos, menos vínculo ha tenido con el poder. Es verdad. Ahora, la política es compleja. Sí. La política no se articula, los seguidores electorales no se articulan solo en torno a un tema. O sea, ¿cómo tú captas, que es el desafío de los políticos, cómo tú captas el apoyo de la gente? Es la gran interrogante que se plantea todo político que entra al ruedo electoral. Entonces, no hay un tema, un solo tema. Hay que articular varios temas que convoquen a la ciudadanía. El tema corrupción por sí mismo solo puede alimentar un movimiento social, pero no da para constituir una propuesta política que cale en el electorado. Además de que, y hay que ser justo acá, el sistema partidario dominicano, a pesar de todos sus problemas, se mantuvo bastante estable y eso reducía la posibilidad de que surgiera una fuerza nueva. Ese sistema partidario va debilitándose y realmente las patas se han ido cayendo y ahí lo que queda básicamente es el PLD, que a pesar de todo, de que tiene todos sus conflictos, pues sigue operando más o menos. Pero si en el PLD se produjera, por ejemplo, una crisis de magnitud, el sistema de partido quedaría bastante desolado. Se nos acabó el tiempo, lamentablemente, Rosario Espinal, agradeciéndole todas sus opiniones y su comparecencia y haberse trasladado aquí a Uno más Uno. Muchísimas gracias y disfrute del café Santo Domingo.